Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Continuamos haciendo Comunicarte aquí en Radio UNIAC y queremos hablar de una novela que seguro nos va a llevar también a repensar todo, desde nuestra naturaleza, desde nuestros vientos, nuestros temblores, nuestro sentir telúrico, nuestros mares, pero ciertamente eso dentro de nuestra historia familiar, porque aquí madre, hija, abuela, bisabuela, esas voces se van cruzando. Y yo creo que para hablar de Principio, Medio y Fin de Valeria Luiselli, escritora mexicana, que está en estos momentos en una gira que está culminando en nuestro país para hablar justamente de este trabajo, nos presenta acá sobre todo el comienzo a partir de los vientos, y cada uno de los capítulos de su libro tiene que ver con esos vientos que se viven en Italia, además, y en una isla particular, además. Queremos darle la bienvenida, vamos a hablar de todos estos temas con ella. Qué gusto tenerte acá y poder hablar de tu novela, Principio, Medio, Fin. Valeria. Muchas gracias, estoy feliz de estar en Santiago. Hace tantos años que no venía. ¿Hace cuántos? Yo creo que fácil unos 10 años, si no es que un poco más. ¿En qué estabas cuando viniste esa vez? Estaba con una hija muy chiquita, vine con ella, vine a presentar mi primer libro y luego vine a hacer la cátedra Roberto Bolaño en la UDP con Alejandro Zambra, que vivía todavía en Chile en ese momento. Hicimos juntos una presentación muy linda. Y sí, pero bueno, han sido 10 años. No pude venir con mi novela anterior porque justo después de que salió, al poco tiempo empezó la pandemia. Entonces ya, de hecho, yo ya tenía pasaje a Valparaíso. Comprado, listo. Sí, iba al festival y todo, y no, ya todo se canceló, como todo en nuestras vidas en esa época. Y pensamos que iba a ser un par de meses y terminó siendo un par de años. La verdad, sí, y más claro, en lo que empezamos a arrancar otra vez, ¿no? En algún tipo de encuentros, viajes, sí. Oye, te voy a preguntar algo que parece muy personal, pero que tiene todo que ver con esta novela, y justamente esos tiempos vividos, y la maternidad, y en la comunicación con esa hija, y cómo la ficción y autoficción, que pasa a ser también un tema de como casi que interliterario, ¿no? Intertextual aquí, y la pregunta en torno a cómo nos alimenta la autobiografía, pasa a ser relevante, y lo pregunto a propósito de esa maternidad en pandemia y todo lo que es una antesala a escribir un libro como este. Sí, mira, cuando publicamos Desierto Sonoro, en el 2019 me fui de gira, estaba recién divorciada y me fui con mi hija de gira a todos lados. Mi hija tenía entonces unos 10 años y nos pasó algo que fue motivo para mí de un principio, de una reflexión de años y eventualmente de un trabajo incluso conjunto con mi hija a medida que pasaban los años y ella iba creciendo. Y todo empezó así. Estábamos en Ámsterdam, empezando una breve gira europea con ese libro. Y en ese libro hay una madre y una hija, hay también un hermanastro, un padrastro, una pequeña familia que se está desintegrando y de alguna manera la madre sabe que ella y su hija se van a eventualmente agarrar por su cuenta. Pero bueno, es la historia de esos niños, de esa familia, eso es Desierto Sonoro. Y presentando yo Desierto Sonoro, haciendo entrevistas un día en Ámsterdam sobre el libro, un periodista muy terco que quería convencerme, o más bien quería arrinconarme para que yo confesase que ese libro era autobiográfico, 100%. Y yo estaba tratando de escabullirme de esa pregunta, ¿no? Trataba de irme por un lado, por el otro, pero bueno, él seguía arrinconándome. Y mi hija estaba sentada al lado mío, leyendo un libro, y haciendo como que no escuchaba. Como usualmente hacen. Como usualmente los niños. Que en realidad exacto. Siempre están escuchando. Siempre tienen unas antenas que van agarrando todo y bueno, uno no sabe. Entonces, en un momento dado, yo creo que ella, frustrada con el periodista, o conmigo, o con los dos,
voltea a ver al periodista con los ojos muy, muy serios, así como con una mirada intensísima, y se pone a recitar pedazos, un pedazo de un monólogo, chistes en realidad, que contaba la niña en ese libro. Niña que en ese libro es la hija de la narradora. De modo que parecía tal cual que ella estuviese confesando que sí, que esta niña del libro es ella, era ella, y el periodista quedó muy feliz porque, de alguna manera, su tesis estaba comprobadísima, y yo quedé pésimo. y eso después, lo relatas acá. Eso lo relato en una forma ligera, casi ni siquiera ficcionalizada, lo relato ahí como el principio de algo, y lo que me interesa en realidad es lo que pasa a partir de ahí. Es decir, yo pienso qué lista esta niña que efectivamente, ¿no? Ella lleva viendo cómo su madre, escritora, lleva muchos años no escribiendo sobre ella realmente, ni sobre su infancia como tal, pero agarrando pequeñas cosas, pequeños detalles, porque con eso trabajamos los escritores. O sea, no necesariamente escribimos sobre nuestras propias vidas. Yo te juro que escribo ficción, si tengo imaginación. Pero mi materia prima son las personas que me rodean, las cosas que observo en la calle, el léxico familiar, todo lo que está en mi entorno, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente llevaba muchos años agarrando pedacitos de su infancia, y aquí ella efectuó una gran venganza, ¿no? Una venganza con buen humor, confundiendo límites entre realidad y ficción, confundiendo al periodista, vengándose de su madre, pero con mucha elegancia. Con mucha clase. Fue una clase, fue una gran lección. Y así nace un poco el personaje de esta novela, Principio, Medio, Fin, que es uno de los personajes principales, una niña viajando con su madre después de un divorcio, en donde, por un lado, la niña tiene algunos recuerdos falsos, cosa que le preocupa a la madre, ¿no? Es decir, empieza a surgir ahí como muy claramente un dilema ético sobre qué pasa con la memoria de las generaciones jóvenes cuando nosotros, los grandes, nosotras, las madres, los padres, somos quienes articulamos el mundo. Y qué tienen que hacer ellos para desarticular nuestra versión del mundo, que muchas veces es errónea, confusa, insuficiente, y cómo toman poco a poco las riendas. Y de eso se trata este libro realmente, es decir, cómo en las conversaciones entre generaciones se van rearticulando y reformulando las memorias, la historia, la manera en que habitamos el mundo a través de esas historias. Pero eso nos pasa a todos y todas, sean nuestras madres o padres escritores de ficción o no, ¿no? Claro, al final, exacto. El recuerdo que tenemos sobre nuestra infancia también está marcado por lo que nos contaron que pasó. Absolutamente. Lo que un adulto nos medió. Absolutamente. Es decir, esto no es territorio de la escritura ni de las novelas. Es decir, efectivamente, ¿no? En todas las historias de generaciones y generaciones tenemos que bregar con lo que nos es entregado como herencia oral de nuestra historia familiar, y reformularlo y entenderlo y reescribirlo, y con ello resignificar el pasado y dejar que el pasado también se resignifique con nuestra versión de las cosas o nuestra manera de ordenarlo, ¿no? de darle distinta luz. Y por eso también en este libro ya no solo son madre e hija lidiando con las historias y la ficción y la memoria, sino que también se va expandiendo la novela como en círculos concéntricos hacia una abuela y una bisabuela. Claro. Y eso es muy bonito también, porque que parte la narradora diciendo, bueno, partimos madre e hija, este viaje de vida también, ¿no? Y este vínculo que las lleva a buscar cómo habitarse. Y eso es muy bonito, muy poético también, cómo está escrito, y quiero preguntarte por eso, de la forma de la escritura también, y cómo comunica esa forma, porque hablarlo desde lo poético, darle un subtítulo vinculado a la naturaleza, a cada espacio, ¿no? Hablar sobre cómo nos involucran los mares, o los planetas, o las estrellas, o los vientos, o los animales, y que cada paso de ese viaje de reconocerse solas
ya no sin la pareja y el hermanastro, sino que ellas dos como una familia y con todo un universo ahí al alcance. No sé, cuéntanos un poco de esa forma de la escritura que fuiste armándoles en este mundo. Sí, efectivamente, la novela está escrita en fragmentos muy cortos, que es la forma en que yo he encontrado que mejor puedo navegar el proceso de escritura. Es decir, durante muchos años en mi proceso de escritura acumulo pequeñas notas, observaciones cotidianas, rebanadas de vida, a veces, ¿no?, propulsada por una nostalgia del presente, de momentos aparentemente muy banales, pero que entiendo en ese instante como tan efímeros y que no quiero que sean indelebles, ¿no? Un desayuno, una mañana con una hija, un viento que entra por la ventana, voces de los pescadores en un mercado, es decir, todo eso que compone realmente el universo afectivo y sonoro de nuestras vidas, los paisajes cotidianos, a veces también propulsado por una vena más ensayística, es decir, mi conversación con los muertos, como diría Quevedo, ¿no? Los libros y los fantasmas que me acompañan y que son una conversación más amplia, ¿no? En este libro está presente la voz de Plinio el Viejo, que era un gordo maravilloso al que le sangraba muchísimo la nariz y que leía todo el día y se tenía que hacer baños en tina muy largos, Plinio el Viejo, porque tenía condiciones de salud y le dolía el cuerpo, no sé qué, pero incluso cuando estaba metido en la tina, en la bañera, pedía que le leyesen. Entonces no pasaba un momento del día, salvo las pocas horas que dormía, no pasaba un momento del día que no estuviese leyendo mientras componía su gran Historia Natural, que escribió entre más o menos el año 30 después de Cristo y el año 79 después de Cristo, cuando murió en la explosión del volcán Vesubio. Y Plinio es como el gran fantasma que acompaña a esta madre y a esta hija en un viaje por Sicilia, y que le da a la novela también que le recuerda, digamos, cada tanto a la narradora de la novela que todo este drama humano en que vivimos siempre, las separaciones, las pérdidas, las relaciones amorosas, todo eso es realmente no lo que sucede en el escenario frente a otros espectadores humanos con un trasfondo del mundo natural, sino al contrario, que el gran drama es el del mundo natural y nuestras historias son apenas un trasfondo murmurante de lo que está ocurriendo siempre frente a nosotros, que son las grandes mareas cambiando, los vientos llegando, los volcanes exhalando. Claro, lo nuestro es un susurro dentro de toda esa orquesta. Y me encanta porque igual, de todas maneras, y al comienzo del libro, tú detallas cómo se van a llamar cada una de estas partes que tienen que ver con los vientos y cómo le llama la gente a los vientos también allá. Estamos hablando de el Mediterráneo, de Sicilia, y entonces, claro, está el Levante. Yo lo voy a leer porque es demasiado bonito esta parte. Bueno, todas las partes aquí. Son tantos y tan constantes los vientos, dice, que los griegos pensaban que era uno de los acantilados de los alrededores, que el dios Eolo los albergaba a todos, dispensándolos a su antojo. Del norte el maestrale frío y seco, y también el grecale y la tramontana. Del sur y suroeste los cálidos Livecho y Mesogiorno. Del oeste el ponente, que trae cielos despejados y aguas quietas. Del sur y sureste el bestial, ardiente e insoportable Siroco, que trae arenas desde el Sahara y pinta el cielo de rojo y llena a la gente de rabia, ansiedad y locura. Y por fin este suave y húmedo Levante, que está por llegar desde el este y que traerá a las corrientes marinas un azul mucho más profundo y traerá también brisas más frescas y tal vez un poco de lluvia. Así parte con el Levante la historia de estas dos
madre e hija que se van en este viaje para encontrarse entre las dos, para encontrar a la madre, para encontrar la memoria que se pierde. Tú hablas aquí a través de esta historia también sobre eso, sobre la memoria familiar, cómo la narramos, sí, pero también cómo la olvidamos. Claro. Y qué cosas se nos pasan a olvidar. Y claro, en el personaje de la abuela, que está empezando a olvidarse de cosas, que ocupa la literatura para recordar y mantenerse anclada. ¿Qué es para ti la memoria, Valeria? Bueno, antes te puedo preguntar algo. Por favor. Aquí en Santiago tienen nombres algunos de sus vientos. Y algunos. No sé si solo en Santiago. Por ejemplo, está el Puelche, que es el viento cálido, que viene, y en el sur sobre todo, se habla de, que es uno de los que más conozco yo, Puelche. El Puelche, bonito que es nombre. un viento muy cálido y que... Viene del mar. Pero claro, no sé si viene del mar, creo que de la montaña. Y es muy raro porque en el fondo acá la cordillera te trae siempre vientos Viento muy frío, fríos, ¿no? Entonces es como cuando está como muy helado, muy frío, muy nublado, muy invierno, pero hay un viento cálido, te dicen Llega el que Puelche. está puelcheando. Está puelcheando, qué bonito. Y eso es muy bonito. Me encanta. Pero eso es uno de los que... Ese es uno, sí. O sea, a mí me impacta que en Sicilia, como en otros lugares del Mediterráneo, haya tanta conciencia y conocimiento de los vientos. Nombran 8, que son los que acabas de nombrar en este resumen. Y sobre todo la gente mayor, sabe. O sea, tú le preguntas a un taxista de 60 para arriba, oiga, ¿cómo vienen los vientos ahora? Y te dicen, no, hoy hay tramontana, pero ya hay que tener cuidado porque mañana ya llega el Scirocco y a ver qué pasa, o que se queda 3 días el Scirocco, 4. O sea, hay una conciencia muy hermosa de los vientos que yo, que vivo en otra isla, en Manhattan, desde hace 20 años, no tenemos un solo nombre de un solo viento, y es una isla ventosa. ¿Y son distintos? Claro que son distintos. Diferentes. Sí. O sea, yo pienso que si solo tuviéramos un nombre para el viento que viene de Nueva Jersey, tal vez diríamos, claro, por eso estamos todos de tan mala hostia hoy, porque es el viento de Nueva Jersey, o qué sé yo, ¿no? Cualquier otra cosa. Pero bueno, creo que también, digamos, para no dejar de hablar de memoria, ¿no? Hay ahí una memoria, que si se pierde esa memoria de conexión real con un espacio geográfico marcado por vientos, por mareas, por corrientes, perdemos un conocimiento muy básico sobre cómo estar en el mundo, sobre qué está pasando junto con nosotros, no en el trasfondo de nuestras vidas, sino ahí todo el tiempo frente a nosotros, ¿no? Y esa es, digamos, una de las capas, porque está escrita esta novela como si en capas arqueológicas, ¿no? Sí. Hay algo de la estructura de la novela que refleja quizás la forma misma de Sicilia, que es un palimpsesto de la historia y la geología, porque es tierra volcánica, está marcada por un archipiélago volcánico tremendo, porque justo debajo de Sicilia corre la falla de las dos placas tectónicas, africana y europea. Ahí chocan las dos placas debajo de la isla, y eso genera, además un valor simbólico tremendo, ¿no? Digamos que ese es el encuentro de África y Europa, el encuentro y el desencuentro de los dos continentes. También tiene consecuencias muy reales y palpables, que es esto, que tiene un archipiélago volcánico muy activo, y que las piedras de toda la Sicilia son piedras en donde se leen las distintas edades de la Tierra, ¿no? Están al descubierto. Pero luego, encima de eso, la Sicilia es una isla frontera, en otro sentido, no solo tectónico, en un sentido por su posición geopolítica, sí. Fue el lugar de encuentro de todo el Mediterráneo, desde, digamos, la región levantina, ahora Siria-Palestina, desde donde llegaban algunos de los primeros pobladores. Los griegos también llegaron los romanos, llegaron los cartagineses, llegaron los fenicios, llegaron los árabes, llegaron los normandos. Todos ahí hicieron la guerra, hicieron el amor, tuvieron hijos, hicieron ciudades, las destruyeron, las volvieron a hacer, y se lee en esa estructura un palimpsesto de la historia.
Y hoy en día es una frontera geopolítica de la llegada de los barcos del Mediterráneo. Es el punto de llegada más grande y fue el punto de partida de tantas migraciones que llegaron a nuestro continente también a principios del siglo XX, ¿no? Cosa que se les olvida ahora a los sicilianos. Es que sí, por favor, sino que recuerdan Argentina, Brasil, Chile sin duda, pero sobre todo Argentina, Brasil, México también. También. Sí, Oye, de alguna manera te transformas en una vocera de esa historia de fronteras también. Hoy día, bueno, desde México y viviendo en Estados Unidos, igual que qué interesante poder ver tu tránsito como escritora, tu tránsito real y genético también, ¿no? Claro. En toda esa historia. Pues todas las fronteras que nos cruzan, ¿no? O sea, a mí llevo ocupándome de las fronteras muchos años. Distintas fronteras, esta es otra, ¿no? La frontera de este mundo mediterráneo que es punto de partida y punto de llegada. Pero para volver a tu pregunta de la memoria, no estaba escabulléndome, te lo juro. No, y yo me dejo ramificar también porque aquí la conversación se nos toma. Sí, de eso se trata, tienes razón. Pero para así volver a tu pregunta, la narradora de esta novela está parada en eso que podemos llamar una especie de medio amorfo de la vida. No la mitad, porque la mitad parece ser más bien un punto matemático, ¿no? Entre A y B. El medio es esta cosa en que estamos, ¿no? En el mezzo del camino dantesco, en donde estamos casi todas nuestras vidas de algún modo, ¿no? O sea, porque nunca sabemos bien dónde está la mitad, así que estamos siempre en una especie de medio, es decir, ya no en la temprana infancia, todavía no en la edad adulta más avanzada, pero viendo, por un lado, a la generación joven, sean nuestros hijos, hijas, sean la gente joven que nos rodea, entrar al mundo ya con preguntas más complejas, memorias compuestas, necesidades distintas, su versión de las cosas, es decir, entrando a la vida. Y por otro lado, desde aquí mismo vemos en el otro extremo del arco de la vida a la generación de nuestras madres, nuestros padres, abuelos, tíos, mentores, ¿no? La gente que nos sostuvo el mundo narrativamente, prácticamente, en todos los sentidos, los vemos empezar a perder la salud o perder la memoria o simplemente dejar de estar, ¿no? Y es un lugar terrorífico, doloroso, en donde el tiempo nos atraviesa con una bestialidad que bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? De ese tiempo, entenderlo como el lugar que habitamos y tratar de trenzar historias desde ahí. Y la narradora está parada ahí, viendo a su hija entrar pujantemente a la vida, viendo a su madre perder un poco las riendas, si bien tiene una madre muy, muy vital, pero un poquito excéntrica, que está perdiendo la memoria. Y bueno, es un poco el principio de un duelo, de cuando un ser querido pierde la memoria y deja de ser quien es, ¿no? Oh, eso, y mucho más es principio, medio, fin de Valeria Luiselli, que nos ha acompañado durante esta mañana aquí en Comunicarte, y te queremos dar las gracias por pasar por nuestra radio, por conversar de tu trabajo, y bueno, muy bienvenida. Nos vemos pronto y estaremos hablando del libro mañana en la UDP. Eso. Y el miércoles con la brillante Alia Trabuco. Ay, qué buena conversación. Sí, y esa es en una librería, pero ya se me olvidó el nombre del lugar. Vamos a dejar todos los detalles después, se los prometemos todos, se los compartimos todos también, porque además va a estar toda esta semana, estos días, ¿cierto?, compartiendo acá en nuestro país. Así que, Valeria Luiselli, contigo cerramos nuestro programa, dándoles las gracias también a la querida Lorena Fuentes, que viene por acá también acompañando, a nuestra Camila Ray Núñez en la producción al aire y Jaime Barra en los mandos técnicos. Será hasta mañana y que estén muy, muy bien. Lean, está muy bueno esto. Síganos en nuestras redes sociales para enterarse también de todos estos temas. @Radio Uniac. Chau.